está siendo realizado por la empresa Live Forex. Mi nombre es Eric Galvez, estoy encargado de dar soporte y también dar formación a los clientes de la empresa Live Forex. Se da un curso online de un mes, también entregamos estrategias, libros, promociones, etcétera, etcétera. Pueden dar mi contacto ahí. Están mi correo electrónico, mi Facebook, mi Skype, WhatsApp, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ustedes si tienen alguna pregunta que no está resuelta en este webinario o tienen alguna duda, pueden contactarme y yo con mucho gusto les responderé. ¿Correcto? Entonces, iniciamos para definir lo que es el RSI. El RSI básicamente es la medida de la fortaleza y debilidad del precio en comparación de la acción reciente precio. ¿Correcto? Simplemente eso es lo que marca el RSI. El RSI es un indicador de tipo oscilador. Vamos a ver qué significa esto más adelante. Fue desarrollado por J. Wells Wilder. J. Wells Wilder fue un ingeniero electrónico, mecánico creo, que se dedicó al análisis técnico de los mercados financieros. Es padre de indicadores muy famosos, aparte del RSI, por ejemplo el ADX, el ATR, el parabólico SAR, él los ha creado, ¿correcto? El valor que nos indica el RSI es básicamente es la comparación de las ganancias, o sea, de los movimientos alcistas entre las pérdidas, los movimientos bajistas de un número determinado de periodos. Wilder, su creador, recomendó que sea el valor de 14 periodos. Por eso siempre cuando ingresamos a un RSI automáticamente sale un RSI de 14 periodos. La fórmula lo pueden observar ahí, es una fórmula que nosotros no vamos a profundizar en ella, simplemente nos va a importar aquí cómo vamos a utilizar la RSI, cómo funciona y estrategias que puedan servirnos para nuestro trade, ¿correcto? Eh, Aquí está el RSI, seguramente ya ustedes ya lo han podido ver. Como dijimos, es un indicador oscilador, como su nombre lo indica, es un indicador que oscila en un rango de precios, en un valor determinado de precio, no, un valor determinado, no de precio, en un valor. Por ejemplo, el RSI oscila entre el 0, el valor 0 y el valor 100, ¿correcto? Hay otros osciladores como por ejemplo el MACD que oscila entre su línea central. Eh, También tenemos otro oscilador muy conocido que es el estocástico que oscila también entre el valor 0 y el valor 100. ¿Correcto? Entonces, este es el valor, el RSI, ¿cómo se puede mostrar? Es un RSI de 14 periodos. Esta es una pantalla del MetaTrader. Cuando el valor del RSI llega a cero, significa que está totalmente en pérdida el valor y no tiene nada de ganancias. Cuando el valor llega a 100, el valor indica que está totalmente con ganancias y no tiene pérdidas. Es muy difícil observar la RSI de 14 periodos llegando a cero o llegar a 100. Es muy raro observar esos valores. Eh, lo que sí podemos decir del RSI, al ser un oscilador, este funciona muy bien cuando el precio se encuentra en una tendencia lateral, cuando el precio se encuentra en rango. Los osciladores mayormente funcionan muy bien a excepción del MACD, que es un oscilador, pero el MACD funciona mejor cuando está en tendencia el precio. Los osciladores como el RSI funcionan muy bien cuando están en rango. Cuando el precio está en rango, las señales van a ser mucho más fiables, mucho más beneficiosas, ¿correcto? Cuando el precio está en tendencia, las señales del RSI o de osciladores comunes van a fallar mayormente. Vamos a ver ejemplos de ello en este momento. Hay tres formas de utilizar al RSI eh,
en su concepto normal, ¿correcto? Vamos a ver estas tres formas que también son las tres formas que se utilizan los diferentes osciladores. La primera forma es que nos marca los niveles de sobrecompra o sobreventa. Wilder determinó que para marcar niveles de sobrecompra es aquel nivel que va entre 0 y 70, 100 y 70. Si el RSI llega a nivel de superior a 70, eso nos está indicando que el precio ya está sobrecomprado y por lo tanto un retroceso o un cambio de tendencia puede estar viniendo, ¿correcto? La sobreventa es el nivel desde 30 hasta 0. Si el RSI ingresa a este rango de valor, nos está indicando que el precio ya está sobrevendido y un posible retroceso al alza, un movimiento alcista puede estar llegando en ese momento. Se espera, yo recomiendo es que el ingrese el RSI a su nivel de 70 o nivel de 30, el RSI ingrese y salga de ese nivel para nosotros tomar esa señal, ya sea de venta o de compra, ¿correcto? Acá, por ejemplo, se estaría marcando, esperaría que saliera el RSI en este punto para tomar un retroceso ya a la venta, ¿correcto? Esa es la primera forma, nos marca los niveles de sobrecompra o sobreventa y nos indicaría al salir de este nivel una posible entrada en compra o en venta. Si el precio está en sobrecompra, nos ingresaría una señal de venta y si el precio está en sobreventa, su salida nos indicaría una señal de compra. La tercera forma en que podemos utilizar al RSI es con las divergencias. Las divergencias básicamente es un desacuerdo, ¿correcto? En la palabra divergencia en el latín significa eso, desacuerdo, no hay un acuerdo entre dos partes. En este caso sería entre el RSI y el precio. Por ejemplo, acá tenemos divergencias, una divergencia bajista, el RSI me está haciendo un máximo, un pico alto y el segundo pico ya es más bajo. En cambio, el precio me está haciendo un primer pico y el segundo pico es mucho más alto. Significa que hay una divergencia. Significa que están en desacuerdo el RSI con el precio y en un posible retroceso nos estaría indicando esa divergencia. Me olvidé decirle que existen dos tipos de divergencia. Las divergencias normales, que es lo que estamos viendo ahorita, divergencias que nos indicaría un posible cambio de tendencia, y las divergencias ocultas, que nos indicaría una continuación de la tendencia. En este caso es una divergencia normal, nos está indicando que el precio estaría ya debilitándose. El RSI nos está indicando que el precio podría estar ya retrocediendo de esos impulsos alcistas, cosa que se pudo ver aquí. Acá también observamos otra divergencia, el precio hizo máximos casi a la misma altura, pero el RSI no, el RSI hizo máximos en descendencia, en una dirección descendente. Eso nos indica que el precio muy posiblemente puede estar retrocediendo y yéndose hacia atrás, hacia abajo, mejor dicho, ¿correcto? La tercera forma ya es utilizar el cruce de su línea central, de su línea 50. Podemos utilizar el cruce de esta línea utilizando otros tipos de análisis. Por ejemplo, si vemos aquí una línea de tendencia alcista, el precio está subiendo a esta línea, está subiendo por encima de esta línea de tendencia alcista, y en su momento dado el precio rompe esta línea de tendencia y a la vez el RSI cruza su línea 50 desde arriba hacia abajo. Entonces, esto confirmaría, el RSI estaría confirmando que el rompimiento de esta línea de tendencia alcista es fiable. Nos podría decir el RSI si puedes entrar en una posible venta
porque también yo estoy cruzando la línea 50. Mayormente la línea 50 yo lo uso para esto, para confirmar. Otros operadores también lo utilizan para ingresar al mercado. Cuando cruza la línea 50 pueden estar ingresando una segunda operación, pero yo mayormente lo utilizo para ello, para estar confirmando ya algo con otro tipo de análisis, chartismo, o quizás otro indicador me estaría dando una señal, entonces también confirmaría el RSI con este cruce de su línea central, su línea 50, ¿correcto? Y la tercera, ya no, esas serían las tres formas. La otra cosa que me gustaría hablar y es que se trata de que al ser un oscilador, como dijimos, cuando el oscilador se encuentra en una tendencia, tiende a fallar los osciladores. Aquí podemos definir el precio como tiene una tendencia muy clara, ¿correcto? Y en su momento el RSI ya me marca niveles de sobrecompra. Esto si seguimos el concepto, nos estaría indicando de un posible retroceso a la baja. Pero como el mercado está en una tendencia, ¿correcto? El mercado sigue una tendencia, el RSI comienza a fallar. Y acá podemos ver una falla. El precio ya entró, el RSI, disculpen, ya entró a sus niveles de sobrecompra, sale de su nivel de sobrecompra, indicando una posible entrada a la baja, pero el precio continúa subiendo. Vuelve a entrar a niveles de sobrecompra, el RSI sale de niveles de sobrecompra, pero el precio continúa subiendo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, cuando el precio mayormente ya está en una tendencia, el RSI va a tender a fallar las señales. Vamos a hablar un poco de cómo determinar o cómo ya conocer cuándo el precio podría estar haciendo ya un rango. Ahorita en este momento en las pantallas, vamos a determinar cuándo el precio podría estar en rango y para estar utilizando al RSI. Veo que no hay preguntas. Vamos a ingresar ahora a mi pantalla para hablar ya con ejemplos. Un momento, por favor, para estar compartiendo mi pantalla. Me avisan, por favor, si ya pueden ver mi pantalla. En este momento tienen que estar observando mi plataforma. Sí la vemos, sí, perfecto. Voy a un momento para maximizar. No, disculpen, cancelar, voy a cancelar. Voy a quitar esto primero. Maximizar y maximizo. Ahora sí. Permitir. Entonces, estoy con mi pantalla. Para ingresar un RSI, muy sencillo, hay varias formas para ingresar un RSI de esta plataforma MetaTrader. Buscamos en osciladores y encontramos el índice de fuerza relativa. Como les estaba diciendo, podemos obtener RSI de 14, que es el RSI que Wilder, el creador, propuso y recomendó. Existen otros tipos, o podemos llamar tipos de RSI, por ejemplo, si observamos, si colocamos un valor por debajo de 10, podríamos estar hablando de un RSI rápido, ¿correcto? Entre 10 y valores por debajo de 10 podemos decir que es un RSI rápido. Por valores por encima de 20 podría decir que es un RSI lento, ¿correcto? La diferencia es que si colocamos un RSI de 7 periodos, por ejemplo, que es rápido, las señales van a ser mucho más rápidas, las entradas a los niveles de sobrecompra o sobreventa, y posiblemente ese RSI
pueda generar señales falsas también, porque las señales se van a dar mucho más rápidas. Si colocamos un RSI, por ejemplo, de 20, va a ser mucho más lento el RSI. Para ingresar a los niveles de sobrecompra o sobreventa, se va a demorar mucho más el RSI. Por eso se recomienda un RSI de 14 periodos, según como indicó Wilder, un 14, de 14 periodos. Vamos a ver una estrategia donde vamos a utilizar tres RSIs, sí, RSI normales y lentos, ¿correcto? Eso lo vamos a ver en la última parte de este webinario. Observamos entonces el RSI. Voy a cerrar esto ya. Niveles de sobrecompra o sobreventa ya están colocados, niveles por encima de 70, sobrecompra, niveles por debajo de 30 es una sobreventa. Como mencionamos, ahorita por ejemplo estamos en el par euro-dólar de 4 horas. En gráficos de 4 horas podemos observar que el precio se encuentra en una tendencia, ¿dónde lo pongo? Ahí lo pongo ahí mejor. Se encuentra en una tendencia lateral. Marcamos muy claramente el rango de precio donde se está moviendo la cotización, ¿correcto? Entonces ese sería un movimiento lateral. Se está moviendo en este rango de precio entre 1.2555 o 1.2172 soportes. Entonces ahí podríamos trabajar muy bien el RSI en esta tendencia lateral. Por ejemplo, el precio tocó máximo, entró a sus niveles de sobrecompra, volvió a ingresar por debajo de esos niveles de sobrecompra, hubiésemos entrado en una venta en este periodo, en este punto, en esta vela, hasta tocar de nuevo el nivel de sobreventa. Perdón, este es nivel de sobrecompra, este es nivel de sobreventa. Entra el RSI en niveles de sobreventa, sale, hubiésemos entrado en una compra hasta que ingrese nuevamente el precio, y así se trabajaría. Esto es trabajar en rango laterales. Cuando estamos trabajando en rango, en una tendencia lateral, mayormente se tiene que trabajar con osciladores, ¿correcto? Aquí estamos trabajando con osciladores. Otra cosa que trabajamos es las divergencias. Los ejemplos de divergencias, vamos a ver, en gráficos de diario he visto divergencias. Acá, por ejemplo, teníamos una divergencia, si pueden observar. El precio está subiendo, ¿cierto? Haciendo máximos cada vez más altos, pero miren, el RSI descendiendo. Entonces, una posible vuelta, luego de hacer este pico y darse la vuelta el RSI en este punto, una posible retroceso podría estar llegando, entonces podríamos estar viendo. Las divergencias, yo les recomiendo que no lo utilicen como señal de entrada, mejor dicho, ¿no? O sea, si ya vimos una divergencia, ya vamos a ingresar al mercado, no. La divergencia mayormente es una advertencia, yo lo tomo como una advertencia. Y nos indica que algo ya está sucediendo en el precio, ya está muy sobrecomprado, ya está muy sobrevendido. Entonces puede estar fallando ya la continuidad de la tendencia del precio. Entonces podemos tener la advertencia de ese cambio de tendencia. Para ingresar, yo les recomiendo que se utilice otro sistema, ya sea algún patrón chartista, algún otro indicador también, o confirmación de otros indicadores. Pero la divergencia para ingresar, simplemente porque hay una divergencia, no les recomiendo. Simplemente tómenla como una advertencia de que algo puede estar sucediendo y podemos estar cambiando de señal. Otras divergencias, a ver si encontramos rápidamente. A ver, otras divergencias, si podemos observar. Las divergencias tienen que ser muy claras, muy definidas. Acá, por ejemplo, rápidamente hay una divergencia también. Precio subiendo, ¿correcto? Y RSI descendiendo.
¿cierto? Entonces, el precio hace picos más altos, el RSI hace picos más bajos. Ruptura de la línea central, por ejemplo, esperaríamos que el precio rompa la línea central para estar ingresando en una venta y tomar este retroceso en el precio, ¿correcto? Pero como la tendencia en el euro fue fuerte los meses anteriores, miren cómo retomó de nuevo el precio, su tendencia alcista. Ahora está en una tendencia lateral, como les digo, en gráfico de día, moviéndose en ese rango de precios. El RSI se está moviendo muy cerca de su línea central. Otra cosa que nos indica el RSI, cuando el RSI se mueve muy cerca de su línea central, se está bajando y subiendo, y observamos el precio de igual manera lateral, entonces no hay señal. Es una indicación de que el precio ya está totalmente lateral y no hay señal. Es preferible dejar que el precio rompa esa lateralidad, ese rango de precio y nos indique mayormente qué dirección va a tomar en ese momento. Otra forma de cómo podemos trabajar con el precio, el RSI, es utilizando las líneas de tendencia. No solamente en el precio podemos utilizar líneas de tendencia, sino también en el RSI. Por ejemplo, acá tenemos una línea de tendencia en el precio, una tendencia alcista, línea de tendencia alcista, ¿correcto? Dibujamos esa línea de tendencia, listo ahí aproximadamente. Y en el RSI también dibujamos una línea de tendencia. Y observen cómo en el RSI ya rompió la línea de tendencia alcista y en el precio aún no lo rompe. ¿Qué nos está indicando el RSI en este momento? Que la ruptura de esta línea de tendencia es muy probable que se realice. Mayormente cuando las líneas de tendencia se rompen dentro de el RSI o dentro del indicador, en el precio va a tardar más ese rompimiento, pero sí llega. Mayormente llega ese rompimiento en la línea de tendencias. He visto un rompimiento de línea de tendencias en el gráfico recientemente en el dólar australiano. A ver, aquí está, dólar australiano, gráficos de 4 horas. RSI, vamos a ver un RSI de 14, ya está. Acá teníamos una línea de tendencia alcista que el precio había hecho luego de tocar mínimos de este mes. Aproximadamente podemos tocarlo ahí o podemos tocar ahí, dependiendo de cómo lo utilicen su línea de tendencia, si buscan los mínimos o buscan el cierre. Y el RSI, miren cómo el RSI también dibujó la línea de tendencia alcista. Pero ¿qué sucedió? El RSI dio la señal de ruptura de línea de tendencia cuando el precio todavía no rompía. Estaba en alto, ¿cierto? Aquí está rompiendo el RSI. Punto de entrada. El precio lo rompió mucho más después. ¿Correcto? Ahora, si se dan cuenta, el RSI estaba dando también una señal de salida. Estaba el precio, o el RSI, perdón, estaba intentando subir, pero miren, hubo una divergencia. El precio con subidas, máximos más altos, y RSI mínimos, máximos más bajos. Me estaba dando retroceso, un cambio de dirección de esta subida del precio y retomando su tendencia bajista que tenía el precio. En gráficos diarios podemos observar ello. El out está retomando de nuevo este retroceso. Ya está a punto de romper mínimos. Está en esos mínimos actuales, miren.
El RSI nos está indicando que muy posiblemente todavía le falta a llegar a niveles de sobreventa y nos está indicando de que el precio puede estar aún cayendo más. Puede estar cayendo incluso hasta 0.7633, 0.76, 0.7539 y el mínimo de 0.7499, 0.75 aproximadamente. Al RSI le falta ingresar a su nivel de sobreventa. Esa es una indicación de que el precio todavía tiene recorrido, tiene camino para seguir cayendo si seguimos la señal del RSI, ¿correcto? Entonces, también se puede dibujar líneas de tendencia en el RSI y las rupturas del RSI presiden a las rupturas de la línea de tendencias en el precio. Hay que tomar en cuenta ello. Muchas veces yo lo tomo esa señal. Vamos a ver si hay preguntas. No me quiero pasar sin que haya preguntas. Parece que todo está claro. Seguimos entonces. El siguiente me gustaría hablar y está con lo que estábamos hablando, es acerca de cómo determinar cuándo el precio podría estar ya llegando a un nivel de rango o ya un posible cambio de tendencia. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista en este par dólar neozelandés, dólar canadiense. Observamos que el precio continúa subiendo, ¿cierto? Haciendo máximos cada vez más altos, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? En cierto momento, el siguiente máximo, lo que tendría que el precio hacer, no hace. Se queda a la misma altura del máximo anterior. Cuando esto sucede, cuando el precio falla en hacer nuevo máximo o nuevo mínimo, si fuera en una tendencia bajista, cuando esto falla, entonces ya de que el precio muy probablemente puede estar ingresando por lo menos en un rango, moverse en un rango. Por lo menos esa es la primera señal de que el precio ya puede estar moviéndose en una tendencia lateral, si es que no cambia de tendencia, ¿correcto? Pero ya teniendo esa primera señal de que el precio pueda estar moviéndose en un rango, ¿correcto? Entonces, acá ya el precio hace un máximo, retrocede, se niega a hacer el nuevo máximo, romper el máximo anterior, entonces ya tenemos un primer nivel de resistencia. ¿Correcto? Ya tenemos un primer nivel de resistencia y otro nivel de soporte que sería el mínimo anterior. Teniendo esto, entonces ya podemos manejarnos con el RSI. Cuando vemos incapacidad de seguir la tendencia en el precio, entonces ya aquí podemos esperar venir al RSI y ingresar, esperar que el RSI ingrese a niveles de sobreventa en este punto, muy cerca del soporte, y podemos tomar una compra que nos llevaría hasta el siguiente nivel de sobrecompra. Entonces, ahí podemos estar jugando. Esperamos que el precio entre de nuevo a niveles de sobrecompra, muy cerca de la resistencia, y cuando salga de ese nivel de sobrecompra, entraríamos esperando hasta que el precio llegue hacia el siguiente nivel de soporte o el RSI ingrese a niveles de sobreventa. Acá el RSI no llegó a niveles de sobreventa, entonces no dio señal, ¿correcto? Acá, por ejemplo, el precio, acá y acá el precio rompió esos niveles de soporte. Cuando hace eso, tanto niveles de soporte o resistencia, acá está rompiendo niveles de resistencia, pero no siguió, fue una falsa ruptura, ¿correcto? Entonces, cuando hace eso, entonces esperaríamos que el precio ingrese de nuevo al rango de precio, y volveríamos a trabajar con estos niveles. Por ejemplo, acá ingresó el precio en niveles de sobreventa y hubiésemos entrado y tomar esta altura
el precio en este momento está llegando a niveles de sobreventa en este par. Esperaremos todavía que ingrese un poquito más y salga para dar una vuelta y buscar nuevas posiciones a la baja hasta tocar el nivel de soporte de 0.862 a 0.8620 aproximadamente, que es el nivel de soporte. Entonces se estaría esperando acá una señal para irnos de nuevo en una venta. Los stops en una venta estaría por encima de estos picos. En una compra estaría por debajo de estos soportes, serían los stop, ¿correcto? También podemos manejarnos, por ejemplo, otra cosa que también tenemos que hacer es buscar el valor correcto para cierto indicador, para cierto instrumento, porque podemos utilizar el nivel de 14 muy bien acá. Ah, no, ya estamos con el 10, por ejemplo. Acá estábamos con el 10. Podemos trabajarnos con un 14 o un 7, estar determinando para que nos dé mucho más fiables las tradas, ¿correcto? Entonces, nuestro trabajo sería estar buscando cuál es el valor correcto para el instrumento, porque no todos los instrumentos podemos estar trabajando con un valor definido. Podemos estar buscando el valor correcto, 10, 14, o quizás 7, o quizás un poco más, un 18, un 20, ¿correcto? Acá hay otra lateralidad, por ejemplo. Aquí estamos en gráficos semanales, si pueden observar. Estamos en gráficos semanales. Este es el par dólar libra, dólar canadiense. Acá observamos una lateralidad muy fuerte. Estuvo por varios, creo que años. Estuvo más de un año en lateralidad. Observamos la caída, ¿cierto? Observamos esta caída. El precio vuelve a subir, a ser máximos, perdón, a retroceder, como siempre, y esperamos que el precio vuelva a romper, ¿correcto? Cuando el precio se niega a seguir cayendo y hace su retroceso, entonces ya es la primera advertencia de que el precio por lo menos va a entrar en lateralidad, por lo menos. Claro que puede cambiar de tendencia, de esta tendencia bajista a una tendencia alcista, pero por lo menos lo primero que podemos utilizar es una lateralidad. Entonces entraríamos con un nivel, con un RSI. Voy a ingresar a gráficos diarios para trabajar esta lateralidad. Aquí está, por ejemplo. Aquí está. Arriba tenemos el nivel de resistencia cuando el precio, el último retroceso que tuvo, y abajo tenemos el nivel de soporte cuando el precio no quiso seguir más abajo, siguiendo la tendencia bajista. Entonces ya tenemos un nivel de resistencia y un nivel de soporte, y con eso podemos estar trabajando con un RSI o con cualquier otro oscilador, o por ejemplo el estocástico sería otro oscilador que vamos a ver más adelante, que también es muy bueno para ello. Vamos a trabajar con un RSI, vamos a trabajar a ver con un RSI de 10. Estamos trabajando en un RSI de 10, ¿correcto? Entonces, ya tenemos ahí, esperaríamos, aquí la primera señal. El RSI ingresa a niveles de sobreventa, esperamos que salga muy cerca de niveles del soporte, y buscaríamos que el RSI ingresara o el precio llegara hacia su nivel de resistencia. Aquí el RSI ingresó a niveles de sobrecompra. Esa es una indicación de un posible cambio en su impulso que está teniendo. Entonces entraríamos en una venta. Volveríamos a entrar acá, por ejemplo, el precio ingresó y salió muy cerca de niveles de soporte. Entraríamos de nuevo. El precio subió, otra entrada aquí. Niveles de sobrecompra ingresó, y podemos trabajar de nuevo de esa forma. Aquí ya el precio más se puso más lateral porque el RSI ya se está moviendo más rápido. Podemos estar dibujando otro nivel de soporte. Aquí, por ejemplo, voy a cambiar mejor para
estar diciendo que este es ya un soporte dentro de un rango. Entonces ya tenemos un nivel de soporte más cercano. El precio continúa moviéndose en ese rango, todavía se mueve en ese rango, ¿correcto? A ver, vamos a ver, acá hay una posición, ya cuando el precio ingresa, acá hacia otro mínimo, podemos trabajar otro nivel de soporte, ingresa a niveles de sobreventa, aquí en este punto, entraríamos en una compra hasta que el precio llegue a posibles niveles de resistencia que están por acá. El precio vuelve a ser niveles de resistencia. Entonces, así estaríamos trabajando hasta que el precio ya salga de los niveles de rango que teníamos. Acá, por ejemplo, ya el precio salió, a pesar de que nos hacía niveles, el precio llegaba a niveles de sobreventa, pero el precio ya tomó tendencia, entonces las señales con el RSI ya dejaríamos de tener. Simplemente con el RSI ya tomaríamos otro tipo de estrategia, una estrategia tendencial, ¿correcto? Lo que tenemos que hacer cuando trabajamos así con estas estrategias de rango utilizando un oscilador, en este caso el RSI, es que tomemos ya los stops y ya no intentar hasta que el precio vuelva a ingresar nuevamente al rango. Porque si el precio no ingresa al rango y seguimos ingresando las ventas o compras cuando el RSI llega a niveles de sobreventa o sobrecompra, entonces no sería bueno. ¿Por qué? Porque el precio ya no está dentro del rango, está ya teniendo una tendencia. ¿Correcto? En este caso ya rompió el nivel de resistencia, tomamos el stop y dejamos que el precio continúe su tendencia utilizando otra estrategia de tendencia, pero no sin antes hemos tenido varios movimientos acertados con este RSI, muy sencillamente utilizando esta estrategia de lateralidad que está teniendo, ¿correcto? Entonces, resumiendo, para esta estrategia, lo primero que tenemos que hacer es determinar un fallo en el precio de rompimiento de su tendencia. Cuando el precio falla a seguir su tendencia, ya sea bajista o alcista, entonces ya sería la primera advertencia o el primer señal para ingresar o para por lo menos tener ya una tendencia lateral, que el precio vaya a trabajar en rango. Y entonces ahí ingresamos con nuestro RSI o con cualquier otro oscilador para estar teniendo la estrategia de lateralidad y trabajar ya con un RSI que es muy bueno, el RSI o cualquier otro oscilador, a excepción del MACD, como les dije, para trabajar lateralidades, ¿correcto? Entonces, trabajando así, el RSI puede ser, es muy beneficioso. Ahora, vamos a ver una estrategia. Hoy día posteé esa estrategia. Bueno, voy a salir. Vamos a ver si hay preguntas. No hay preguntas. Preguntas. Eh, Estábamos trabajando hoy día con una estrategia. Esta estrategia lo podemos encontrar dentro de el servicio de analítica de Cloud and Horse que la empresa LifeForex brinda. Es totalmente gratuito. Si no tienes un perfil, puedes abrirte un perfil en LifeForex. Al final de esta sesión les voy a enviar el link para que abran su perfil. Ingresan a Trading, ingresan a Analytical de Cloud and Horse y les va a llevar a esta pantalla donde van a tener diferentes servicios, señales, análisis, calendarios, etcétera, etcétera, y educación. Y en educación colocamos estrategias, ¿correcto? Ahí podemos encontrar diferentes estrategias y por aquí estábamos teniendo la estrategia que posteé el día de hoy. Aquí está.
estrategias con EMA y RSI. Este es, sí, este es. Tenemos aquí la estrategia, instrumentos cualquiera, time frame cualquiera. Ya va a depender de ustedes si son van a tener que probar la estrategia. Indicadores, necesitamos dos medias móviles, una de 5 y otra de 10, un estocástico, otro oscilador de 1433 y un RSI. Básicamente son 3 RSI dentro de de una sola ventana de 14, 70 y 30, ¿correcto? Las condiciones para ingresar para compras, la EMA de 5 cruza la EMA de 10 de abajo, perdón, acá tiene que ser, sí, de abajo hacia arriba. Las líneas de indicadores estocásticos se tienen que dirigir hacia arriba, o sea, tiene que tener una pendiente alcista y no debe encontrarse en niveles de sobrecompra el estocástico. Esa es otra cuestión. Y el valor del RSI, los indicadores del RSI deben estar por lo menos, tienen que estar por encima de 50. Lo vamos a ver ahorita. Para la venta, todo lo contrario, la EMA 5 cruza la EMA de 10 de arriba hacia abajo, el estocástico con inclinación bajista, no dentro de niveles de sobreventa y RSI inferiores de su valor de 50. Aquí están los dibujos. Ahorita vamos a ingresar esto. Vamos primero con las EMAs, medias móviles de 5 periodos, exponencial, media móvil de 10 periodos, exponencial. No, este es, acá está, media móvil de 10 periodos, exponencial. Vamos a cambiar el color, azul, ahí está. Nos pide también un estocástico oscilador. Acá está también oscilador de 1433, oscilador. Los niveles de sobrecompra o sobreventa para el estocástico es 80 para sobrecompra y 20 para sobreventa. Y necesitamos 3 RSIs dentro de una sola ventana. Para ello tenemos que trabajar con el navegador. Aquí tenemos que buscar en indicadores, osciladores. Trabajamos con el RSI, acá está. Primero ingresamos 14, en periodo de 14. Aceptamos. Para ingresar el RSI dentro de este mismo RSI, tenemos que colocar, jalar y soltar dentro del RSI, de la ventana RSI. Ponemos 70, que es el RSI. Lo colocamos dentro de la primera indicación, del primer indicador, perdón. Se dibuja el RSI de 70. Luego volvemos a hacer lo mismo, jalamos y ahora tenemos, perdón, me olvidé, creo que es 30. Sí, 30. 30. También en el primer indicador y soltamos. Ahí estamos con los 3 indicadores RSI en una sola ventana. ¿Correcto? Entonces aquí ya tenemos la estrategia puesta. Esperamos, como dice, a ver, desde abajo hacia arriba. Acá, por ejemplo, hubiésemos tenido una entrada. La EMA de 5 cruza la EMA de 10. Estocástico con pendiente alcista sin ingresar a niveles de sobreventa. Está en medio, está subiendo. Y RSI por encima de 50, si observan acá, por encima de 50. Entonces la entrada hubiese puesto en este punto. Todavía la entrada está en uso, ¿correcto? Sería el punto. Aquí también hubiésemos entrado en una venta. El de 5, la línea amarilla, la media móvil amarilla, cruza la de azul que es de 10. Estocástico, pendiente bajista, observen, pendiente bajista, sin entrar a niveles de sobreventa, y RSI por debajo de 50, observen, aquí, está por debajo de 50 los RSIs. Hubiésemos entrado en una venta en este punto, ¿correcto? Las salidas
nos dice que la primera parte es que el estocástico ingrese de nuevo a niveles de sobreventa para una venta, perdón, sí, para una venta a niveles de sobreventa, ¿correcto? Pero como ingresa con medias móviles nos indica una tendencia. Cuando las medias móviles están configuradas pueden indicar una tendencia y por lo tanto los estocásticos o los osciladores pueden fallar. Entonces podemos salir con una parte cuando el oscilador ya entra a niveles de sobreventa del estocástico, salir con una parte de nuestra operación y la segunda parte lo dejamos correr ya si cuando salga el estocástico o el RSI cambie de posición o la media móvil ya vuelva a cambiar de ubicación. ¿Para qué? Para tomar todo un recorrido ya bajista. ¿Por qué? Porque si hubiésemos salido en estos puntos aproximadamente, cuando el precio, cuando el estocástico ingresaba a sus niveles de sobreventa, ¿correcto? Y no hubiésemos tomado por lo menos un poco más de beneficio porque el precio ingresó en una tendencia, ¿correcto? Otra señal muy clara es esta, observen. La media móvil cruza hacia abajo de 5 periodos a la de 10. El estocástico a la baja, pendiente bajista, RSI por debajo de 50. Observen, acá está. Hubiésemos entrado. La primera salida hubiese tocado aquí, aproximadamente cuando el estocástico estaba en niveles de sobreventa. Pero si hubiésemos dejado o correr, hubiésemos tomado todo este beneficio hasta la próxima señal. La próxima señal surgió aproximadamente aquí. Aquí aproximadamente surgió la próxima señal cuando todos comenzaron a subir el estocástico y el RSI. Acá hay otra señal, esta señal de compra, por ejemplo, cruza las medias móviles, estocástico hacia arriba y RSI por encima de 50. Primera señal y hubiésemos tomado cuando el estocástico entrara a sus niveles de sobreventa y la siguiente señal hubiésemos casi salido a la misma par, esos niveles, unos 162 pips en gráficos de una hora, por ejemplo. Este es gráfico de una hora, ¿correcto? Entonces, cuando hay unas medias en la estrategia, mayormente las medias móviles son muy buenas en tendencias, en estrategias tendenciales. Cuando hay medias móviles de por medio, a veces hay que dejar correr los beneficios hasta tratar de seguir de ver con otros tipos de señales para salir con mayor beneficio. Por ejemplo, hubiésemos tomado un cambio de tendencia cuando haya aquí, por ejemplo, ya una vela, un estilo de estrella del atardecer, tendencia alcista, velas de indecisión y luego una vela bajista totalmente. Entonces ya sería una estrella al amanecer y significa cambio de tendencia, por ejemplo. O buscar otro estilo, un envolvente, buscar otro indicador también, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Esta es la estrategia, muy sencillo. Cada vez que tengan una estrategia, tienden por favor, a probarla. El stop loss me faltó colocarlo, por ejemplo, en esta compra. Dice el stop loss debe estar colocado en el mínimo anterior. En este caso sería aquí. Ese sería el mínimo anterior. Ahí estaría colocado el stop loss de esta compra entrando acá. La entrada es acá. Sería la entrada hacia arriba. El stop estaría puesto en este punto, en el mínimo anterior. Para la venta, entrada aquí, ¿cierto? Sería la entrada y el stop loss estaría colocado en el máximo anterior, que sería ahí, ¿correcto? Entonces ya ustedes tendrían que determinar con mayor calma su gestión monetaria
para determinar qué les conviene, si les conviene o no les conviene la operación o la entrada, ¿correcto? Entonces, eh, otra cosa que se me estaba olvidando, que se puede trabajar, para filtrar señales cuando el precio pueda estar en tendencia, como les decía, la media móvil, una media móvil de 200 periodos, que es una media móvil muy famosa, muy conocida, muy usada. Por ejemplo, una media móvil de 200 periodos, podríamos estar filtrando señales, podríamos estar filtrando operaciones. Eh, Cuando el precio, por ejemplo, cuando el precio esté por encima de la media móvil de 200 periodos, buscaríamos que el RSI cruce su línea 50 o ingrese a niveles de sobreventa para estar entrando en una compra, ¿correcto? Cuando el precio está por encima de la media móvil de 200 periodos o cuando el precio está por debajo de la media de 200 periodos, buscaríamos el cruce de la línea 50 o niveles de sobreventa, de sobrecompra para entrar en una venta. ¿Correcto? Entonces así filtraríamos las entradas para una venta o para una compra, dependiendo cómo esté ubicado el precio con la media móvil. ¿Correcto? El precio por encima de una media móvil es una señal alcista, precio por debajo de una media móvil, señal bajista, entonces ya filtraríamos las entradas con el RSI. Por ejemplo, acá estaríamos con una entrada media móvil por encima de una señal de la media móvil de 200 periodos al precio, RSI entrando a niveles de sobreventa y saliendo de ella, entonces entraríamos en una compra. Y si se entraría simplemente con compras, o sea, esperábamos que el precio el RSI ingrese a niveles de sobreventa para entrar en compras nada más. Y las señales de venta del RSI lo dejaríamos de lado, no ingresaríamos. ¿Correcto? Ese sería un filtro que podemos utilizar para trabajar con el RSI, que es muy bueno, pueden utilizar ese filtro, ¿correcto? Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, si todo está claro. Ah, perdón, hay preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor. Ah, ya. Tú te refieres a lo que estábamos diciendo para filtrar. A ver, vamos a ver otros ejemplos más adelante. Como les estaba diciendo, la media móvil es muy buena para marcar las tendencias, ¿correcto? Aunque es retrasada, pero por lo menos una media móvil de 200 periodos, especialmente la media de 200 periodos que yo lo utilizo mucho, una de las funciones de la media móvil es marcar la tendencia. Otra de las funciones de la media móvil, por ejemplo, es marcar niveles de zonas de soporte o resistencia dinámicas. La primera forma es tomar las tendencias, que es lo que queremos filtrar en este momento. Si el precio está en tendencia, queremos filtrar las operaciones y simplemente vamos a entrar con lo que nos indica la media móvil. En este caso sería, si el precio está por encima de la media móvil, sería compras, sería puras compras. Buscaríamos señales con el RSI, pero simplemente para compras. Por ejemplo, cruzando la media móvil, el RSI no llega a niveles de sobreventa, muy bien, no llega todavía, pero sí cruza de abajo hacia arriba a la línea central, que es otra posible entrada de la media móvil, como vimos. Por ejemplo, acá hubiésemos entrado en una compra y hubiésemos tomado el siguiente recorrido alcista hasta que el precio pueda estar llegando a niveles de sobreventa o salga de ese nivel. Entonces entraríamos en este punto, se entraría en este punto aproximadamente y saldríamos en este punto,
cuando el precio cuando el RSI sale de su nivel de sobreventa. Buscaríamos otra, por ejemplo, el RSI, perdón, cae de nuevo, no entraríamos en venta, ¿por qué? Porque el precio está por encima de la media móvil de 200 periodos, entonces las ventas están descartadas, no usamos al RSI para ventas, simplemente para señales de compra. Entonces, el RSI cae por debajo del nivel de 50, no llega a niveles de sobreventa, pero sí podemos utilizarlo, el cruce hacia arriba nuevamente del RSI. Entraríamos en una compra en este punto. Tomaríamos un beneficio, podemos estar tomando beneficios en estos niveles de soporte, Dijimos que cuando el precio se niega a hacer máximos más altos, entonces ya es una posible advertencia de que el precio por lo menos va a llegar a una lateralidad o un cambio de tendencia. Entonces, cuando el precio acá hace un nuevo máximo y acá hace otro nuevo máximo, pero no llega a romperlo completamente, entonces ya podríamos estar saliendo porque es una advertencia de que algo está fallando con el precio y puede darse una vuelta en el precio. ¿Correcto? Entonces sería otras entradas, acá ya el precio retomó la tendencia, se estaría entrando en una compra aquí, de nuevo. Podemos estar manejando ese punto. Aquí ya el precio entró a niveles de sobreventa, lo ingresó y salió en este punto. Entonces pudiésemos tomado un recorrido alcista. Los stops se podría estar colocando por debajo de la media móvil de 200 periodos o en la media móvil de 200 periodos. Yo recomendaría por debajo de la media de 200 periodos se estaría colocando los stop loss. Los take profits hasta el siguiente soporte podría estar colocado, por ejemplo acá hay un soporte, podría estar colocado aquí un primer take profit, o cuando ingresa el RSI sale de niveles de sobreventa, de sobrecompra, perdón, estaríamos saliendo, ¿correcto? A la baja vamos a ver, acá ya no hay señales, vamos a ver más adelante, o posiblemente otro periodo. No, acá está muy lateral el precio. Vamos a bajar a diario a ver. A veces no permite dar las señales. Por lo menos se filtra así las señales y ya no estamos entrando. Una operación que no tiene pérdidas, tenemos que considerar una operación ganadora. Acá, por ejemplo, precio por encima de la media móvil, gráfico diario, estamos en gráfico diario. Las operaciones son más lentas aquí. El RSI cae por debajo de niveles de sobreventa, perdón, por debajo de su línea central, pero no ingresa a niveles de sobreventa, correcto, pero no hay cuidado. Tomamos la señal de cruce desde arriba hacia abajo, el RSI, desde abajo hacia arriba, perdón, cruza el RSI hacia la línea central y entraríamos en una posible compra. Hasta que nos indique podemos estar ya saliendo con otro sistema. Podemos bajar a un nivel inferior y y salir con otro sistema o con otras señales. Entonces, así se tendría que filtrar. Precios por debajo de su línea de 50 entraríamos en solamente ventas. Buscaríamos venta y no buscaríamos compra. El precio por encima de su media móvil de 200 periodos, buscaríamos compra y no buscaríamos venta. ¿Correcto? Sí, eh, no, la media móvil de 200 periodos puedes utilizarlo en cualquier parte. Yo simplemente te lo aconsejo porque si ustedes comienzan a analizar la media móvil de 200 periodos, si se fijan, funciona muy bien como niveles de soporte, resistencia. Voy a colocarlos.
donde estábamos viendo, voy a buscar, creo que acá. A ver, el dólar diario. Por ejemplo, a ver, diario, estamos en diario. Ahí está. Aquí ya lo rompió. Acá ya lo rompió. De hecho que ya lo rompió, entonces ya posible cambio de tendencia. Pero fíjense acá cómo rebota, viene el precio, retrocede, rebota y vuelve a impulsarse. Viene acá, no lo cruza totalmente, pero de ahí lo rebota. ¿Entiendes? Las velas de la media móvil de 200 periodos funciona muy bien también como niveles de soporte o resistencia. ¿Correcto? Acá lo cruza, se detiene el precio, pero no hace el impulso alcista y luego rebota a la baja. Hay un impulso bajista. ¿Entiendes? Entonces, cuando ves un cruce, cuando el precio se acerca a la media móvil de 200 periodos, puedes estar esperando un posible rebote de ella. Ya cuando lo cruza, ya podemos estar cambiando de idea y podemos estar iniciándonos una tendencia contraria. ¿Correcto? Acá ya lo cruzó. El cruce de esta media móvil con esta vela grande, esta es una vela diaria, observa, es una vela grande, el rompimiento de un nivel de soporte o resistencia o con una vela grande, es señal de continuación, de que esa ruptura es fiable. Tiene más posibilidades de que esa ruptura sea fiable y podemos seguir a la baja en este punto. ¿Correcto? La media móvil es muy buena para ello, eh, para niveles de soporte, para indicar la tendencia, es muy usada en ese punto. Un placer. Un placer, Eduardo. Entonces, veo que ya no hay más preguntas. Observo que no hay preguntas, entonces yo agradezco mucho su participación. A todos, Eduardo del Orient Trader, yo agradezco mucho. Hay un nuevo webinario para la próxima semana, vamos a hablar del MACD, ¿correcto? Las estrategias, como le dije, pueden estar dentro de su perfil, pueden registrarse al finalizar de este webinario, pueden estar ingresar a su perfil y listo, pueden estar viendo las estrategias con más calma a ello. Perfecto, DeLorean. Vamos a estar, pueden registrarse ahora mismo al nuevo webinario. Todos los viernes vamos a estar haciendo los webinarios con diferentes temas, vamos a estar avanzando, estamos ingresando con temas relativamente sencillos que son osciladores, indicadores, toda esa cosa, pero más adelante vamos a estar hablando ya de temas mucho más avanzados para aquellos que quieran seguir esta serie de educación, ¿correcto? Entonces yo agradezco mucho su participación, la empresa iForex también, y nos vemos en las siguientes sesiones. Van a tener mis datos de contacto, en los correos que les envié están mis datos de contacto, pueden estar contactándome para alguna pregunta que tuvieran, alguna duda que tengan, con mucho gusto. Como trazar, en el webinario hablamos un poco de chartismo, claro, hay webinarios anteriores que pueden encontrar en la parte en el canal de YouTube de Live Forex, hablamos acerca del trazado de soporte y resistencia. Eh, Puedes estar revisando, yo voy a enviarles la grabación de este webinario y ahí puedes entrar al canal de YouTube de Live Forex y observar ese webinario, sino también lo voy a poner en lista para estar hablando de niveles de soporte y resistencia. Sí, sí, pueden compartirlos con mucho gusto. Yo agradecería mucho más si comparten estos webinarios. Yo ahorita lo voy a subir al YouTube y se los voy a enviar a sus correos electrónicos, ¿correcto? Entonces, agradezco mucho su participación y nos vemos en los siguientes webinarios. Un saludo, cuídense.